Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Hebreos capítulo 12 en su Biblia, por favor. Hebreos capítulo 12, verso 25. Hebreos capítulo 12, verso 25. La Biblia dice: Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquella persona que cree en la grandeza de Jesucristo toma con cuidado las advertencias que Dios le hace. En este versículo, hasta el final, hasta el versículo 29, nosotros tenemos registrada la quinta y última advertencia que el escritor va a hacernos. Así es que una persona que realmente cree en la grandeza de Jesús escucha con mucho cuidado las advertencias para evitar el peligro en el que puede caer. Desechar a Dios es de lo que nosotros debemos tener cuidado. Desechar a Dios. Mirad que no desechéis al que habla. Se nos ordena que de manera frecuente, de manera constante, nosotros estemos siempre pendientes de no llegar a desechar a Dios, quien nos habla. El autor escoge una cita directa de Éxodo 20, donde se ha registrado el mal ejemplo de la nación de Israel, quienes escucharon a Dios y desecharon lo que Él les dijo. Y por desobediencia a Él, los hombres mayores de 20 años, es decir, 600,000 personas, murieron en el desierto por desechar a Dios. Debemos ser muy cuidadosos de que nosotros no sigamos el mismo ejemplo. Estas palabras de desechar a Dios son dichas a creyentes. Del incrédulo se espera cualquier cosa, pero el creyente no debería desechar las palabras de Dios. Y el autor escoge ese ejemplo de la nación de Israel, quien Dios, al querer bendecir la vida de ellos, quería introducirles en la tierra prometida, y ellos llegan a tomar la decisión de no querer entrar a la tierra prometida. Y en desobediencia, en rebeldía, Dios llega a castigarles y como ellos querían, no quieren entrar a la tierra prometida, ok, no van a entrar a la tierra prometida. Y como dije,
600,000 personas van a morir por esto. Desechar la palabra de Dios es grave. Desechar lo que Dios ha dicho es grave. Nosotros debemos tomar con cuidado lo que Dios nos dice en su palabra, porque se espera que nosotros respondamos con obediencia a la palabra de Dios y no con rebeldía, no con desobediencia. El autor no solo muestra el castigo que Dios les dio a estas personas por haber desechado su palabra, sino que les muestra el hecho de que por hacerlo, Dios había conmovido la tierra y que iba a conmover también el cielo. A lo largo del tiempo, Dios ha sacudido a la tierra en varios momentos. Allá en Sodoma y Gomorra nosotros tenemos un momento donde fuego del cielo cayó para castigar a los desobedientes. Después observamos nosotros un diluvio allí en Génesis donde Dios volvió a conmover a la tierra para mostrarles que la gente debe vivir en obediencia. Pero está registrado que una vez más Dios va a conmover a la tierra. Y esta vez no tiene precedentes. Va a ser más grave que lo que Dios hizo en Sodoma y Gomorra o lo que Dios hizo a través de un diluvio donde pocos se salvaron en una barca. Observe la reacción que va a ocurrir en la gente allí en Isaías 2, usted lo tiene en la pantalla, Isaías 2, verso 19, donde se muestra la reacción de la gente cuando Dios conmueva la tierra. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Cuando Jesucristo vino por primera vez, vino a ofrecer salvación. Cuando Él retorne por segunda vez, el juez de la tierra vendrá a castigar el pecado. Así es que nosotros no debemos tomar a la ligera el hecho de que Él va a conmover la tierra nuevamente. Si usted quiere una descripción más grande, más completa de lo que significa esto, tenemos nosotros 5 capítulos en el libro de Apocalipsis, capítulos 6, 8, 9, 11 y 16, donde se describe de manera detallada cómo Dios va a conmover, cómo Dios va a sacudir a la tierra y al cielo cuando Él venga a castigar. Isaías 13, la cita en la pantalla, dice: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Si la tierra se mueve 1 grado, es un desastre para todos los que vivimos acá. La vida cambia totalmente. Si la tierra se mueve de su lugar, usted puede imaginar por qué se necesita la creación de una nueva tierra y nuevos cielos, porque lo que vemos que hoy existe
experimentará el castigo de Dios. Dios, como nunca lo ha hecho, sacudirá la tierra y el cielo. La sacudió una vez como evidencia para la nación de Israel, que ellos entiendan y comprendan cuán grave es que puedan desechar la palabra de Dios. Y en vez de tomar en serio la advertencia, el pueblo de Dios sigue en pecado y hace lo que no debe hacer. Y Dios no solo va a sacudir la tierra, sino también los cielos. Tenemos una descripción allí en el segundo libro de Pedro, capítulo 3, donde dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Esto no es figurativo, esto es literal. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Este planeta nunca ha experimentado esto. Y se necesitará la creación de nuevos cielos y nueva tierra, porque lo que hoy vemos, lo que hoy usamos, no quedará. Dios castiga. Dios castiga a la gente que desecha su palabra. Esto está siendo ilustrado para los creyentes hebreos que están escuchándole al escritor, y Dios está usando estos ejemplos en el pasado para que ellos tomen cuidado de la gravedad de desechar la palabra de Dios. Tenga cuidado de estar desechando la palabra de Dios, guiando la vida con otros conceptos, con sus opiniones, con otras cosas que pueden sonar más modernas, más actuales, y en la práctica estar desechando lo que Dios ha dicho de manera específica, de manera clara, lo que nosotros debemos hacer. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? En vez de desechar lo que Dios ha dicho, nosotros deberíamos responder de manera correcta. El texto, los versos 28 y 29, nos muestra claramente cuál es la respuesta correcta, la respuesta que la persona debe dar, ya que tenemos evidencia de que cuando desechamos a Dios nos va mal. Observe lo que el verso 28 dice. Así que, es decir, en vez de desechar la palabra de Dios, en vez de hacer exactamente lo que el pueblo de Dios hizo y cómo 600,000 personas mueren en el desierto porque se desecha la palabra de Dios, en vez de hacer eso, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La respuesta correcta es gratitud. Romanos 1 enseña que una marca del incrédulo es ingratitud. Una característica de nosotros los creyentes debe ser la gratitud a Dios. Dios nos ha dado un reino inconmovible, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Eso sucedió en el momento en el que usted y yo aceptamos a Cristo como Salvador personal.
Nos libró de la potestad de las tinieblas, de el control que Satanás tenía sobre nuestra vida. Éramos hijos de él. Y Dios, produciendo un milagro en nuestra vida, nos hizo nuevas criaturas, nos adoptó en su familia, nos hizo sus hijos, nos trasladó del reino de Satanás al reino inconmovible de él, donde usted y yo, por la gracia de Dios, reinaremos por los siglos de los siglos junto a Dios y junto al Cordero. Eso nos dice Apocalipsis 22, obsérvelo. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hermanos, nosotros conocemos el futuro. Conocer el futuro nos ubica, nos da paz. Nos permite enfrentar las circunstancias difíciles del presente con otra perspectiva. Pero también nos hace responsables. Nosotros recibiremos un reino inconmovible. Eso significa que en nuestra vida habrá estabilidad y habrá seguridad. En la cita anterior, usted observó que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y aunque todavía no experimentamos lo que significa reinar por la eternidad con Cristo, el texto lo da por sentado para garantizarnos a nosotros ese reino inconmovible prometido a nosotros, que debería crear estabilidad y seguridad. En vez de estar desechando la palabra de Dios, en vez de tenerla en poco en nuestra vida, en vez de no decir que no tenemos tiempo para meditar en ella, porque en definitiva esto no es importante, porque para lo que es importante encontramos tiempo. Si esto es importante y lo valoro como debo valorarlo, debo obedecerlo, porque si no hago eso, estoy desechando lo que Dios dice. No me interesa lo que Dios dice. El creyente debe responder con gratitud. Si se da cuenta de los privilegios y las bendiciones que nosotros hemos recibido, debería nuestra vida ser caracterizada por gratitud. ¿Qué caracteriza tu vida? ¿Queja o gratitud? Analízate un momento. ¿Qué respondes? ¿Queja o gratitud? ¿Qué es nuestro estilo de vida? Y nosotros tenemos una facilidad para quejarnos de todo de manera increíble, cuando debería nuestra vida caracterizarse por gratitud. ¿Agradeciste a Dios cuando te levantaste, dando gracias al Señor por el nuevo día? ¿Agradeciste al Señor por los alimentos en tu mesa, no repitiendo una oración en la que no se piensa mucho, sino de veras agradeciendo? ¿Quejándonos por lo que no tenemos o agradeciendo por lo que sí tenemos? ¿Qué es nuestro estilo de vida? ¿Gratitud? ¿Qué reflejan nuestras oraciones? ¿Una lista de peticiones y requerimientos que le hacemos a Dios? ¿O un tiempo de gratitud y adoración al Padre Celestial? ¿Qué refleja nuestra vida? ¿Queja o gratitud? El creyente que entiende lo que ha recibido por gracia, el creyente que entiende que nos espera un reino inconmovible junto a Dios y el Cordero,
se caracteriza por gratitud. Pero ¿sabes un detalle? La gratitud no debe ser solamente una expresión de nuestros labios. Es importante, por supuesto que sí. Pero no solamente es una expresión de nuestros labios. Observe el 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, es decir, mediante la gratitud, sirvamos a Dios. Lo que nos impulsa a servir a Dios, y esa es la segunda respuesta que el creyente debe dar, en vez de desechar la palabra de Dios, debe responder involucrándose en el servicio. Y aquí en el texto, en este pequeño versículo, nosotros observamos 4 características que nuestro servicio al Señor debería tener. ¿Qué produce el servicio? No que la iglesia lo necesita, no que me han pedido, no una obligación. Lo que me impulsa a servir a Dios es la gratitud. ¿Te has dado cuenta que nosotros nunca, y debes darte cuenta de las cosas que hacemos y las cosas que no hacemos porque no son casualidad? ¿Te has dado cuenta que nunca he dicho ayúdanos en el ministerio X? Porque no hay profesores o líderes o personas que colaboren acá. El servicio no es un asunto de necesidad. El servicio es un asunto de gratitud. Cuando nosotros entendemos lo que Dios nos ha dado y lo que nos espera, cuando nosotros hacemos eso, la gratitud es la que nos empuja a servir al Señor. No es un tema de tiempo, no es un tema de ganas, no es un tema de necesidad, no es un tema de que me toca, es un tema de que cuando el corazón está lleno de gratitud, resultado de comprender las grandes bendiciones que Dios ya nos ha dado, lo normal en la vida del creyente es que él le sirva a Dios. Hoy empezamos nivel 1. Los niveles son el proceso que nuestra iglesia sigue para que un creyente se involucre en alguno de los 20 ministerios que nuestra iglesia tiene. ¿Estás involucrado en un ministerio de esta iglesia? ¿Por qué no? No es un tema de tiempo. No es un tema de ganas. Es un tema de gratitud. Cuando nuestro corazón se llena de gratitud al pensar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, la respuesta normal, la respuesta adecuada es servir. Y si quieres hacerlo, al final del culto acércate a la mesa de libros. Inscríbete para nivel 1, lleva el material. Empieza. No hay argumento válido para no servir al Señor. Arregla las otras cosas, organízate en las otras cosas, pero si un creyente es agradecido con lo que Dios ha hecho, el servicio debe ser parte de la vida del creyente. Un segundo detalle en cuanto a nuestro servicio. En la siguiente diapositiva. Cuando tú ves la palabra servicio, o una de las palabras sinónimas en el texto, hay 2 palabras griegas
de las que se traduce la palabra servir en la Biblia. Diaconeo y latreu, latreuo, estas dos. La más usada en la Biblia es esta, de donde tenemos nuestra palabra al español diácono o servidor. Esa palabra enfoca el hecho de cuidar, atender, ministrar. El detalle significativo es que el autor de Hebreos, cuando traduce sirvamos allí en el versículo 28, no escoge la palabra típica que se traduce servicio. Traduce de otra palabra que aparece pocas veces en las Escrituras. Pero su énfasis es especial porque muestra el hecho de que a través del servicio puedo adorar a Dios. Así es que servir a Dios no es más que una actividad. Es más que una actividad difícil, es más que una actividad que tengo que aguantar con otros hermanos que están en el equipo de servicio y son medios complicados, medios difíciles. Yo haría las cosas así, yo haría mejor y todas las quejas y los pensamientos y las opiniones que puedas tener en tu ministerio. Lo que yo te sugiero es que te enfoques en lo que estás haciendo a través del servicio. Servimos a Dios para adorarle a Él. Eso es lo que está tratando de enfatizar el autor a los hebreos. Enfócate en eso. Las otras cosas hay que arreglarlas, por supuesto. Pero el enfoque principal, lo que me mueve a servir a Dios, debe ser la gratitud que tengo por lo que Él ha hecho por mí. Eso debe ser la motivación, eso es lo que me debe mover. Y luego que le estoy sirviendo, cuando lo hago, tengo que ver mi servicio como una herramienta, como una muestra de adoración a Dios. Así es que no importa la actividad. Porque cuando estoy barriendo la iglesia, si entiendo que eso es mi adoración a Dios, lo hago con el corazón lleno de gratitud. Cuando hago algo sencillo, que nadie vio, que nadie me agradeció, que nadie se dio cuenta el esfuerzo y el trabajo en esta cosa que hice. No importa, lo hago, porque estoy adorándole a Dios. Hermano, los cánticos son una pequeña parte de la adoración a Dios. Cuando estudias el tema vas a darte cuenta que podemos orar para darle adoración a Dios. Podemos asistir a la iglesia para darle adoración a Dios. Podemos diezmar y poder adorarle a Dios. Podemos servirle y a través de nuestro servicio estar adorando a Dios. Lo que nos mueve es la gratitud. Lo que hacemos es servir a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Te das cuenta? Cuando leíste Hechos 6, te das cuenta que las mujeres griegas necesitaban que les pasen un plato de comida a su mesa. Piensa en lo que está pasando. Tomar un plato de comida y ponerlo en la mesa donde están esas viejitas, esas ancianitas. Eso es lo que se necesitaba hacer. Una persona que tome el plato de comida y lo dé a estas viudas. No se necesita ciencia para eso.
No se necesita ser muy inteligente. Todos lo podemos hacer. Tomar un plato de comida y ponerlo en frente a las viudas. Si esa actividad, si ese servicio es tan sencillo como lo es, ¿por qué los apóstoles dice, escojan 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, y da toda una lista de requisitos? En una actividad tan simple como pasar un plato de comida, se requiere un montón de requisitos espirituales. Porque lo que respalda, y aquí está el concepto repetido en Hebreos, porque lo que respalda el servicio en mi vida no es la habilidad para realizar dicha acción, sencilla o compleja. Lo que debe respaldar mi servicio a Dios es mi piedad, mi devoción y mi respeto a Dios. Hermano, si estás mal con Dios, ¿qué haces sirviendo a Dios? Y aunque los demás no se den cuenta, tú lo sabes. Si estás mal con Dios, ese servicio es una actividad en la que Dios no va a recibir gloria. Así es que cada uno de los que nos encontramos en un ministerio, debemos revisar nuestra vida y debemos observar si el servicio que estamos prestando en ese ministerio está respaldado por piedad, devoción y respeto. El texto dice, así le agrada a Dios. Si no respaldamos nuestro servicio con piedad, devoción, respeto, obediencia, estar bien con el Señor, ese servicio es una actividad en la que Dios no está recibiendo gloria, aunque te estén aplaudiendo a ti. ¿Qué debo hacer? 2 opciones. Número 1, me salgo del ministerio. O número 2, ponte bien y sigue sirviendo a Dios. Y te sugiero que escojas la segunda opción. ¿Estás mal con Dios? ¿Te das cuenta que no es tu piedad, tu devoción y el respeto a Dios lo que está respaldando tu servicio? Porque estás mal con Dios, porque tú sabes lo que estás haciendo, porque tú sabes el pecado en el que te encuentras. No dejes el servicio, ponte bien. Anda a tu casa y en humildad y en oración, pídele perdón a Dios y ponte bien y haz lo que tienes que hacer. ¿Por qué tiene que pasar una semana, un mes, un año para que tomes esa decisión? Si te das cuenta que estás mal con Dios, humíllate delante de Dios. Dios acepta el corazón contrito y humillado. Busca el perdón de Dios, ponte bien y sigue sirviéndole a Él. Y haz que esa actividad ahora se convierta en un servicio donde Dios está recibiendo la gloria de tu parte. No es difícil. La dureza de nuestro corazón nos lleva a permanecer en rebeldía. Nos lleva a permanecer menospreciando la palabra de Dios y manteniéndonos en el pecado que tanto agrado produce a nuestra vida. Así es que en un solo versículo nosotros tenemos toda una cátedra de lo que debería ser el servicio en la vida del creyente. Le sirvo a Dios, no porque la iglesia necesita. Y sí necesita, todos los ministerios necesitan ayuda. Pero no le sirvo a Dios porque los ministerios necesitan ayuda.
Le sirvo a Dios porque he entendido las grandes bendiciones que Dios ha dado a mi vida. Y en respuesta a lo que Dios ha hecho en mi vida, dejo que la gratitud sea la que me empuja a servir al Señor. Y cuando le sirvo a Dios, estoy muy enfocado en que ese servicio es el instrumento a través del cual voy a adorarle a Dios. Así es que aunque ese servicio sea sencillo, sea poco conocido, sea no visible para la mayoría, lo voy a hacer de manera correcta porque allí le estoy sirviendo y le estoy adorando a mi Dios. Y cuando lo hago, no es una actividad nada más, es un servicio que adora a Dios, porque ese servicio está respaldado por una vida espiritual que es correcta delante de Dios, porque estoy bien con Dios, mi vida, mi piedad, mi devoción y mi respeto hacia Dios está muy bien y sé que eso le agrada a Él. Y verso 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué significa esa frase? Porque Dios es fuego consumidor. Y en vez de imponer nuestras propias ideas al texto, mejor buscamos la frase en todos los pasajes donde ocurre y la entendemos. Y si hacemos ese ejercicio, vamos a llegar a esta conclusión. Dios es fuego consumidor, tiene una aplicación hacia aquellos que son creyentes y hacia aquellos que no son creyentes. Así se usa la frase en la Biblia. Cuando se habla de creyentes, aparece aquí en Hebreos 12, tenemos un ejemplo, aparece en Deuteronomio 2:23 y tienes la cita en la pantalla donde dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. La idolatría a Dios es un pecado que le molesta tanto a Dios porque hacemos de Dios un plato de segunda mesa. Dios es exclusivo, Dios no quiere tener competencia con nadie ni con nada. Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestra vida. Cuando Él no ocupe el primer lugar en nuestra vida, Dios, como fuego consumidor, nos castigará. Estamos hablando del creyente. Cuando estamos bien con Dios, ese fuego consumidor consume lo malo y refina lo bueno. Así es que es algo que Dios hace de manera constante. Cuando estoy bien con Él, Dios, al ser fuego consumidor, va purificando mi vida, va transformándome. Así es que en la vida del creyente, cuando éste en la práctica no le pone a Dios en primer lugar, Dios como fuego consumidor castiga al creyente. Cuando este creyente está bien, Dios como fuego consumidor purifica, transforma y hace que nuestra vida mejore y crezcamos en nuestras acciones y en nuestras intenciones, y así podamos progresar en un servicio mejor que el que estamos dando. La segunda aplicación de esta frase es para el incrédulo. Observa la cita. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, observa,
en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Para el incrédulo, el hecho de que Dios sea fuego consumidor significa que van a pasar una eternidad sufriendo en un lago de fuego y azufre, excluidos para siempre de la presencia de Dios. Amigo que nos acompañas, en Cristo hay salvación. Hoy puedes ser salvo. No lo postergues. Puede ser que has escuchado el Evangelio varias veces y has decidido aplazar esa decisión. Ten cuidado, porque si partes de esta tierra sin haber recibido a Cristo, Dios, como fuego consumidor, te castigará y permanecerás en un lago de fuego y azufre por la eternidad, sin opción a arrepentirse. El infierno no es un cuento que contamos a los niños para que tomen la sopa. El infierno es real. De las 12 veces que aparece la palabra mencionada en la Biblia, 10 salieron de la propia boca de Jesús. Si no eres salvo, acepta a Cristo. Hoy no lo aplaces. Y si ya eres creyente, tú y yo necesitamos darnos cuenta que si no hemos desechado la palabra de Dios, y no estamos valorando lo que Dios nos ha dado, y en agradecimiento nosotros enfocamos nuestra vida hasta que Él venga en servirle a Él, motivados por la gratitud a Él, motivados usando el servicio para adorarle a Él. Ten cuidado. No pierdes tu salvación. Pero Dios, como fuego consumidor, castiga a aquel creyente que sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace y desecha su palabra. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Estás estancado espiritualmente? Un creyente se estanca en su vida espiritual cuando desecha al que habla, cuando desecha lo que Dios dice. Ten cuidado de caer en ese grave pecado. La respuesta normal es valorar tanto lo que Dios nos ha dado que abrimos la boca y le damos gracias de manera constante, de manera diaria. Que no nos quedamos en esa gratitud que sale solamente de nuestros labios. Mostramos esa gratitud a través del servicio a Él como medio de adoración por lo que Él ha hecho por nosotros. Y cada día vivimos de esa forma hasta que nuestro Señor vuelva por nosotros. Oremos.
Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Padre, yo te pido que nos ayudes a tomar en serio las advertencias que tú claramente nos das en tu palabra. Que no pasemos por alto lo que nos acabas de decir. Mirad que no desechéis al que habla. Ayúdanos a tener cuidado cuando tú nos dices algo. Ayúdanos, Señor. A responder correctamente a lo que nos has dicho. Ayúdanos a ser agradecidos. Que sea nuestro estilo de vida. Que en vez de que salga de nosotros de manera constante quejas, salga gratitud a ti. Que esa gratitud nos empuje a servirte. Que lo hagamos para adorarte. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra, Señor. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos visita alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que nos das de estudiar y entender tu palabra. Ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a que nuestro servicio sea el resultado de la gratitud que te tenemos a ti. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido